Ceipa, más para ti. Continuamos con modelación financiera de la tasa de cambio y el impacto que genera en el valor de la empresa Fabricato S.A., a cargo de Lady Cristina Muñoz Taborda y Diana Karina Vallejo Espitia, estudiantes del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Muy buenos días, mi nombre es Diana Vallejo, el de mi compañera es Lady Cristina Muñoz y estamos en la mañana de hoy para compartirles a ustedes nuestras experiencias en nuestro proyecto de investigación que tiene como título Modelación financiera de la tasa de cambio y el impacto que genera en el valor de la empresa Fabricato S.A. Como descripción del problema tenemos que el riesgo financiero asociado a la fluctuación del tipo de cambio de una divisa con respecto a otra en las empresas donde se transa en moneda extranjera incide directamente en los resultados financieros de las compañías. Por ende, incide en mayor medida en su flujo de capital, en su valor en el mercado y en su competitividad. Por ejemplo, si una empresa decide hacer inversiones en su país de origen y la moneda local llegara a tener una devaluación, los inversionistas estarían perdiendo dinero y por ende el valor de su empresa se estaría viendo afectado de manera negativa. Sin embargo, el problema radica en que la variable del riesgo cambiario no es controlable porque debido a que ésta depende del comportamiento del mercado. Por ejemplo, si hay un aumento o una disminución en el tipo de cambio de una divisa, depende directamente de la oferta y demanda que se tenga de esta en el país. Y es esto lo que preocupa a los inversionistas a la hora de tomar decisiones con respecto a si hacer inversiones extranjeras, de fijar sus precios de los productos que exportan, de ver si hacen préstamos en divisas y a la hora de comprar maquinaria y equipo, que estimando un tipo de cambio futuro puede resultar en un balance positivo o negativo para la organización. ¿Cuál es la formulación de nuestro problema? ¿Cuál es el impacto que genera la tasa de cambio en el valor de la empresa Fabricato S.A.? Nosotros pensamos que este trabajo de grado y esta investigación es importante para los estudiantes de administración financiera como para los estudiantes de carreras afines a esta, porque gracias a nuestra investigación adquirimos conocimientos y destrezas que nos ayudan a desempeñarnos mejor en el ámbito financiero. Además, que adquirimos competitividad en el mercado laboral. Finalmente, para la compañía Fabricato S.A. o para cualquier otra compañía que transe en moneda extranjera, es importante abordar este tema de investigación, porque gracias a una modelación sencilla y comprensible se puede determinar el impacto que genera la fluctuación de la tasa de cambio y se pueden verificar las razones que llevan a la empresa a la pérdida de valor, ayudándole a permitir una mejor toma de decisiones que le mitiguen de cierta manera el impacto que genera el riesgo asociado con la fluctuación de la tasa de cambio. Nuestro objetivo general a la hora de abordar nuestro trabajo de investigación es determinar el impacto de la fluctuación de la tasa de cambio en el valor de la empresa Fabricato S.A. y mitigar posibles pérdidas de valor para la compañía. También tuvimos 3 objetivos específicos para abordar la investigación. El primero es diseñar un modelo financiero para valorar la empresa Fabricato S.A. y cuantificar su valor mediante el flujo de caja libre. El segundo objetivo es medir el impacto que genera la fluctuación de la tasa de cambio en la valoración de la empresa Fabricato S.A. Por último, tenemos cuantificar el impacto en la valoración de Fabricato S.A. en la implementación de coberturas mediante contratos cambiados derivados forward. Nuestros referentes teóricos que nos ayudaron a realizar nuestra investigación fueron los siguientes. El primero y uno de los más importantes fue el libro de Oscar León García que se llama Valoración de Empresas. Ese nos fue de gran ayuda porque en él nos daban el paso a paso de cómo realizar la modelación para valorar la empresa mediante el método de flujo de caja libre. También nos apoyamos mucho en la página de Bancoldes porque en ella encontramos muy buena información que nos ayudó mucho a la hora de comprender qué es el riesgo cambiario, cómo se comporta y también pudimos ver cuáles eran los instrumentos de cobertura contra el riesgo cambiario.
Por último, acudimos al libro del señor Daniel Alberto Reyes, quien es especialista en administración financiera, y su libro tiene el nombre de modelación financiera. ¿Cuál fue nuestra metodología? Primordialmente fue el análisis bibliográfico de los referentes teóricos mencionados con anterioridad. También hicimos un análisis de datos del balance general del estado de resultados de la compañía para los años 2011 y 2012. Igualmente hicimos un análisis documental de los informes de gestión financiera e informes de gestión para los años 2011 y 2012. Por último, hicimos un diagnóstico financiero de los estados de flujo de efectivo. Bueno, a continuación vamos a darle a conocer cuáles fueron los resultados obtenidos después de haber realizado cada uno de los objetivos mencionados con anterioridad. Entonces teníamos que el primer objetivo era valorar la empresa mediante el método de flujo de caja libre. Para esto teníamos que hacer primero un flujo de caja del histórico de la compañía para verificar cómo ha sido su comportamiento en los años, ¿cierto? Hicimos este histórico del año 2007 al 2012. Después de haber realizado este flujo, encontramos que la empresa Fabricato S.A. presenta una alta volatilidad. Es decir, como se puede observar, para unos años presenta un flujo de efectivo de caja libre positivo, pero para otros presenta un flujo negativo. Para ser más específica, en el año 2007 y 2011 se presentó este flujo negativo. ¿Y a qué se debe este comportamiento? A que la compañía en esos periodos hizo una alta inversión en su capital de trabajo neto operativo. Las dejo con mi compañera Leite. Muy buenos días. El flujo de caja libre histórico de Fabricato S.A. en el año 2012 podemos observar que tuvimos un incremento del 25% de capital de trabajo neto operativo. Principalmente el aumento se dio porque la compañía incrementó la compra de inventarios a crédito, lo que le generó un aumento en las cuentas por pagar, y al vender sus mercancías a crédito generó un aumento en sus cuentas por cobrar. Para valorar la compañía Fabricato S.A., inicialmente hicimos una proyección del estado de resultados para los años 2013-2018, teniendo en cuenta el porcentaje basado en ventas. Para el porcentaje basado en ventas, que es el método que utilizamos para la proyección, utilizamos los siguientes supuestos. Primero, para el cálculo de las ventas nacionales, se calculó el porcentaje de proyección de crecimiento económico del país, que es del 4.9% del 2013 al 2018. También, para el cálculo del impuesto de renta, se utilizó el promedio histórico del impuesto, que era de un 25%. Para obtener el cálculo de las ventas extranjeras, se calculó de acuerdo a la TRM promedio histórico. Para el flujo de caja libre proyectado de Fabricato, podemos observar que para el periodo 2013-2018 se tuvo un comportamiento positivo, lo que se refleja en el aumento constante del flujo de caja. Los resultados de la valoración de la compañía Fabricato S.A. nos permite concluir que el valor del patrimonio presenta una situación favorable para los accionistas, lo que significa que el valor de la empresa es mayor al total de la deuda adquirida. Como podemos observar, el valor de la empresa es de 597.225, mientras que el valor del pasivo es de 324.532. Para este caso, el comportamiento del flujo de caja ha estado fluctuando año tras año, lo que significa que la empresa, al reponer su capital de trabajo neto está obteniendo los ingresos suficientes para cubrir el servicio a la deuda y también para repartir las utilidades a sus accionistas. Para el desarrollo del segundo objetivo específico, que era calcular el valor de la empresa de acuerdo a las fluctuaciones de la tasa de cambio, tuvimos en cuenta 5 escenarios en los que
aumentaba o disminuía la tasa cambiaria en 500 pesos, de acuerdo al comportamiento histórico de la tasa representativa del mercado. Los resultados de la valoración con los nuevos escenarios de la TRM nos permite identificar que el valor de la empresa es directamente proporcional, es decir que para nuestro ejemplo, si hay una disminución en 500 pesos de la TRM, la empresa estaría perdiendo valor en 18.164 millones de pesos, lo que es una cifra bastante significativa para la compañía. Como resultado de nuestro tercer objetivo, donde vamos a valorar la compañía teniendo en cuenta la cobertura de derivados forward como instrumento de cobertura contra el riesgo cambiario. Como para ejemplo, tomamos el primer escenario donde la TRM es mayor a la tasa forward. Para calcular la tasa forward tuvimos en cuenta la TRM promedio inicial, es decir, la del año 2012, que era de 1.818 pesos, y la evaluación implícita para lo cual tuvimos en cuenta la inflación de Colombia, que para el año 2013 fue de 3.30%, y la inflación de Estados Unidos, que fue del 2%. Como podemos observar, cuando la TRM alcanza un precio de 2.832 y la tasa forward, que fue la que calculamos, de 1.929, esos 1.929 es el precio máximo a cubrir. Entonces, como podemos mirar en la siguiente tabla, cuando la TRM es mayor, nuestras ventas aumentan año por año. Acá hicimos un ejemplo de los años 2003, 2014 y 2015. Sin embargo, en el PIG derivados, cuando hicimos la liquidación del forward, nos muestran unos resultados negativos, lo que no significa que la empresa esté en riesgo. ¿Por qué? Porque a medida que la TRM aumenta, la compañía también genera mayores ingresos y por ende aumenta su flujo de caja. Una vez realizados nuestros objetivos y abordados todos los temas que debíamos realizar para este fin, concluimos lo siguiente. Primero, la empresa Fabricato S.A. tiene un valor de 597.125 millones de pesos, de los cuales 324.532 millones de pesos pertenecen al valor de los pasivos y 272.693 millones de pesos pertenecen al valor del patrimonio. De lo anterior podemos decir que la empresa presenta un balance positivo, que es capaz de generar valor para cubrir sus pasivos y también para pagarle a los accionistas los dividendos, ¿cierto? Aunque la cifra no es muy significativa, está cumpliendo con el objetivo del flujo de caja libre, que es generar valor para tal fin de dar a los pasivos y a los accionistas, ¿sí? También tenemos como segundo objetivo específico que el valor de la empresa se ve afectado de manera directamente proporcional a la fluctuación de la TRM. Es decir, cada vez que baja la TRM o cada vez que aumenta la TRM, igualmente lo va a hacer el valor de la empresa. Para términos cuantitativos y de una perspectiva negativa para la compañía, cada vez que la TRM tenga una devaluación de 500 pesos, el valor de la empresa se va a ver afectado en 18.164 millones de pesos, que representan el 0.97% de su valor. Pero es importante mencionar que la compañía Fabricato tiene en sus manos herramientas para mitigar este riesgo, que son los contratos de coberturas de riesgo cambiario, como los forwards que vimos anteriormente. Ceipa, más para ti.